Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos a otro programa más sobre historia militar, sobre geoestrategia y sobre geopolítica. Como todas las tardes, aquí a las 4 en directo, en Multicanal Radio, en YouTube. Nos podéis seguir también después en diferido, pues queda el programa en YouTube, queda en iVoox y en Spotify. En todas las plataformas estamos. Como todas las tardes, estamos aquí con el general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy queridos oyentes y televidentes ya, porque ya nos veis a través de YouTube, vamos a seguir tratando un poco el tema de Ucrania. El programa anterior charlamos sobre Trump, su nuevo gobierno, sus planes, sus principales asesores para estos 4 años que le quedan que va a empezar en su mandato. Y hoy vamos a ver un poco el tema de Ucrania. Ya lo comentamos también en el programa anterior. No vamos a dedicarnos al tema militar, porque eso ya lo hemos tratado y se puede seguir habitualmente en cualquier medio de Twitter, sobre todo, más que los medios de comunicación o canales de YouTube que se dedican a ello. Los medios de comunicación, pues algunos lo sigue correctamente, otros pues no es que sean lo mejor hoy en día para informarse a veces de la situación actual del tema bélico. Pues los canales de televisión y tal, pues no suele ser lo más adecuado. Pero vamos a hablar un poquito de la importancia de Ucrania para el futuro de Europa, que es donde estamos nosotros y lo que nos interesa, y también esa política de Trump que puede traer a Ucrania, que trae ya, porque ya está afectando un poco a esa situación, y las opciones que tiene Ucrania, las que nosotros podemos ver, que no, obviamente, como digo siempre, no somos adivinos, no sabemos en qué va a acabar y a lo mejor acertamos, a lo mejor no, y si no acertamos tampoco pasa nada, no vivimos de ello. Pero bueno, vamos a intentar dar nuestra opinión objetiva sobre este tema. Estamos ahora con el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos y no sabemos si le va a venir mejor o peor a Zelensky, a Ucrania. Cuando hablamos de Zelensky hablamos de Ucrania, del país. Zelensky, pues obviamente es el presidente y es su representante ante el mundo. Podemos empezar, mi general, si quiere, siguiendo un poco. Sí. Con lo último que lo dejamos el otro día, que era la relación que puede tener la administración Trump con la administración ucraniana y qué cambio podemos encontrar. Sí es cierto que tenemos esas declaraciones de Zelensky de hace un par de semanas sobre que él ya estaba pensando en que políticamente hay que arreglarlo de alguna manera. Obviamente tienen que estar dispuestas ambas partes a negociar y ver a dónde va. Claro, obviamente no puede ni uno ni otro, seguramente aceptará que uno se lo lleve todo y el otro no se lleve nada. ¿Cómo lo ve usted ahí, mi general? Bueno, yo lo que veo es que la guerra de Ucrania nunca debió haber empezado, pero empezó porque falló la disuasión, fue el motivo, la causa, digamos, inmediata que se facilitó pues el aventurerismo de Putin. Sí. Putin es un gobernante que no tiene que rendir cuentas a nadie, que está simplemente pues siguiendo sus propios impulsos, y en estos casos la estrategia pues precede a la política, ¿no? Pero claro, se ha extendido tanto tiempo precisamente por la contención. O sea, ahí a todo el mundo le ha salido las cosas no le han salido como esperaban. Y ahora la guerra está causando un gran perjuicio a todo el mundo. O sea, también está causando un gran perjuicio a Putin. O sea, la diferencia es que Rusia en Ucrania
ha conseguido, no todo, pero ha conseguido gran parte de su objetivo. Y mientras que Ucrania tampoco ha conseguido todo, ha conseguido, pero sin embargo tiene una pérdida territorial Sí, en este momento pues considerable, ¿no? lo tenemos, en Eh, general lo tenemos aquí en estas dos sí, imágenes para... ahí lo eh, tenemos, ¿no? Ahí tenemos Esto, bueno, esta está un poco desactualizada. Realmente los rusos están, sí, por donde estoy yo señalando, no sí. han llegado a ocupar totalmente Donetsk, Lugansk sí, y bueno, esta parte de aquí está también mal porque actualmente Ucrania ha recuperado toda esta zona y están casi en la frontera de Lugansk. Sí. No está tan. Esto es una imagen la que he encontrado hace un rato de hace un par de años, hace un año creo. Sí que se ve claramente lo que eran las regiones separatistas, que eran Lugansk y Donetsk. Vemos que no eran toda la región Donetsk, las provincias, no eran todas separatistas, digamos, o independentistas, eran estas zonas que están marcadas a la izquierda y no y las regiones son más grandes, estarán lugares de mayoría pro-ucraniana o pro sí, pro Bueno, ucranianos. toda esa parte que Sí, es rusófona, eso es. es decir, Los rusófonos sería esto que está aquí marcado en este a la izquierda. hablan ruso, Hmm. pero que claro, hay un sentimiento más pro-ucraniano en el sentido de más propicio a la libertad, ¿no? Sí, Que es, yo creo lo que verdaderamente pues, ha vertebrado la resistencia de Ucrania. sí, Bueno, esa es la situación en este momento, ¿no? Probablemente esto se diese las condiciones objetivas, ¿no? Para que hubiese pues un acuerdo de paz. Pero como decías antes, pues todo el mundo tendrá que ceder algo en este caso. Y lo que desde luego no se puede ceder lo esencial. O sea, la negociación que es en la que termina, pues dicen que todas las guerras, ¿no es? Pues yo creo que hay guerras que no terminan con la negociación, como no sea entre los vencedores, ¿no? Cuando la derrota es total, ¿no? De una de las partes, ¿no? Pero, en fin, hay guerras que sí que terminan en negociación, pero desde luego las crisis terminan en negociación, porque la alternativa es la guerra, ¿eh? En el caso de que el resultado de la crisis, ¿no? Pues sea completamente desfavorable por una de las partes, ¿no? Y no lo pueda admitir, ¿no? La guerra de Ucrania, eh, la llamamos así porque lo es una guerra limitada porque está limitada en el espacio, está encapsulada en el territorio ucraniano de un país, es una guerra de agresión, ¿eh? Rusia ha agredido a Ucrania y Ucrania tiene pues todo el derecho a defenderse, mientras que Rusia no tiene ningún derecho a violar la soberanía de Ucrania. Eh, pero claro, esa guerra limitada está envuelta en una crisis, pero que es una crisis generalizada. Claro, es que está realmente todo el mundo, o gran parte del mundo, está afectado por la guerra. O sea, para China, por ejemplo, pues China no ha querido intervenir ahí de ninguna forma, pero lo ha hecho Corea. Hay sí. soldados norcoreanos que están combatiendo ahora en Ucrania. Hay países que tenían comercio pues, empezando por comercio de productos energéticos con Rusia y que han visto cortados los suministros, ¿no? Rusia misma pues, ha sido afectada, presidente, por ese corte de los suministros, por el embargo que ha sufrido, ¿no? Bueno, o sea, son muchos los países que están envueltos y desde luego Europa Occidental no solamente está envuelta, sino que está amenazada. Sí, Está amenazada por la situación ahí que se pueda extender. Los gastos de guerra pues son muy cuantiosos, están afectando también a todo el mundo, están afectando a Estados Unidos también, están afectando a muchos de los países europeos, o sea, Alemania pues tiene, pues, no sé, por ejemplo, por poner una cifra, pues son 30.000 millones de euros, hmm, ¿no? Lo que está aportando ahí, solamente Alemania. Y en fin, es una situación que independientemente del terrible coste humano que supone para Ucrania,
que eso es lo peor, porque claro, esas pérdidas bueno, porque digamos que son las víctimas, también hay rusos que están muriendo ahí, ¿no? Pero, pero en el caso de Ucrania, claro, la proporción, lógicamente, pues es mucho más desfavorable, a pesar de que dicen que los rusos están teniendo unas pérdidas humanas también tremendas, ¿no? Sin Sí. que, sin que hayan llegado a, a declarar nunca la movilización. O sea, realmente nunca lo han considerado públicamente como una guerra lo que está sucediendo. Por eso le llaman operación especial. Bueno, son muchas las razones las que hay para que hay un riesgo también de escalada, porque si la crisis es generalizada, y es generalizada porque, claro, por todo lo que decimos y porque además hay una gran potencia implicada ahí con el mayor arsenal nuclear del mundo, Mm. pues claro, una crisis generalizada, si una crisis puede desembocar en una guerra, si se escapa de control, pues una crisis generalizada puede acabar en una guerra generalizada y eso nadie se lo puede permitir. Claro, esta es la razón por la que ambos bandos se han estado conteniendo. Rusia se ha contenido, como decimos, para, para no cantar en la cuestión de que están en guerra y que pues, hay que movilizar recursos y que la población tiene que participar. Putin está tratando de mantener la población al margen para evitar críticas y cortapisas, ¿no? Sí, como decíamos, mi general en otras ocasiones, haya aprendido de la lección de Afganistán de los años 80, Claro, en claro. el que sí movilizaron al país y en cuanto los ataúdes empezaron a verse en las ciudades de la Rusia blanca, podríamos decir, es cuando empezó la contestación popular contra aquella guerra que desembocó, bueno, tras 10 años en la retirada soviética de Afganistán. Putin está intentando evitar por todos los medios que el país tenga esa sensación de estado de guerra, aunque sí ha movilizado todo lo que tiene a su alcance, en plan ejército profesional, reclutar personal y obviamente todos los medios que ellos tienen, pero bueno, que no afecte a la Sí, sociedad civil del país. y también y que no afecte tampoco demasiado a su propia capacidad, Mm, a sus propias capacidades militares. Por ejemplo, sí, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea rusa no se ha empleado. no se ha empleado prácticamente. Pero claro, no se ha empleado porque no la quiere perder. No la Mm, quiere perder frente a los sistemas antiaéreos ahí está. de Ucrania porque la necesita la Fuerza Aérea, entre otras cosas, para desplegar Mm, porque son vectores nucleares, ¿no? Y sí. es lo que le da, digamos, su rango de gran potencia, ¿no? Todavía que lo conserva, ¿no? O sea que esa es otra autolimitación por parte de Rusia. Por parte occidental, pues por parte occidental, por las razones que decimos, no se quiere alimentar demasiado la guerra de forma que pueda acercarse el umbral nuclear. O sea, ha estado siempre ahí Putin pues amenazando con él. Que nos lo creamos o que no nos lo creamos, pues ya esa es otra historia, pero no es una Mm, cuestión de fe, es una cuestión de cálculo, ¿no? Y cuando los cálculos salen mal en este aspecto, pues digamos que las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Eso también ha hecho limitarse no solamente los problemas de, digamos, de practicabilidad económica o logística, ¿no? Los que han hecho que esto que Occidente haya practicado la contención allí. Como no se quiere entrar en una confrontación directa con Rusia, porque entonces ya tendríamos la guerra generalizada, la OTAN no puede entrar más que de una forma indirecta, ¿no? Una estrategia indirecta que convierte a Ucrania en proxy. sí. Esto no gusta a algunos observadores, ¿no? Que se diga que Ucrania es un proxy de Occidente, porque claro, lo que puede parecer entonces es que Ucrania está siendo utilizada por Occidente en un desafío frente a Rusia, ¿no? Bueno, eso yo creo que no es una visión acertada, se puede Mm, ser próximo porque las circunstancias te llevan a eso. claro. Occidente tiene una tensión con Rusia, eso es evidente, pues si no, Occidente pues, no hubiera adelantado sus posiciones con respecto a Rusia y ha venido haciéndolo durante mucho tiempo y con motivo. O sea, no Sí. es que no haya motivo, ¿no? Porque
porque claro, aunque se dice que hay que hay una Rusia complaciente, ¿no? Anterior a 2008, pues lo cierto es que a partir de 2008, bueno, claro, ya se está viendo que el expansionismo ruso se ha visto en Georgia, se ha visto en Sí. Azerbaiyán y tal, Es ¿no? que ha habido ocho guerras de expansión desde Claro, 2008 con Putin. claro. No hablamos que Rusia estaba. Lo que pasa que a los europeos o los norteamericanos, como estamos aquí en nuestro mundillo, apartados un poco del resto del mundo, y esas intervenciones rusas eran en repúblicas y en zonas que nos pillan a desmano, pues no había ningún problema. Ucrania es otro mundo porque Ucrania era uno de los proveedores principales pues, de cereal y de muchos productos Y, ¿no? que afectaban a Europa, claro. y se le ha seguido dando salida al cereal, porque, claro, Sí, porque si no las consecuencias podían ser peores, ¿no? O sea, que en este aspecto ha habido acuerdos, el escaso margen de claro. acuerdo que ha habido y Sí, también ha sido ese el económico en en el ese paso aspecto. también de productos de gas. O sea, el Sí, gas ruso está fluyendo en todas las cosas de Europa, sí. algunos sitios de Europa donde todavía se recibe y Creo que lo han otros, cortado ahora, no hace mucho han cortado el último gasoducto que todavía va a gas ruso a través de Ucrania, que es claro, curioso, ¿eh? Que a través de Ucrania y se está surtiendo Hungría, ¿no? O sea que sí, bueno, ahí ha habido ciertos márgenes, ¿no? Digamos, de tolerancia por no causar males mayores. Bueno, estamos viendo una contención por parte de todo el mundo. Claro, sí, Ucrania es un país que ha dado un paso hacia Occidente, pero Ucrania es un país que pertenece a lo que decimos la civilización ortodoxa, a la hmm, ortodoxia, o sea, la civilización cristiano-oriental. sí, O sea, el mundo eslavo. O sea, que siempre Rusia pues, lo ha considerado pues, como su mundo, ¿no? O sea, el polo, el eje de todo ese mundo. O sea, es cierto que Ucrania no es Occidente, pero Ucrania ha querido escapar de la influencia rusa pues, por razones obvias y ha optado por la libertad sí, y, y al optar por la libertad y pudiendo hacerlo como Estado soberano que es y tal, ¿no? Pues no puede quedar una soberanía limitada por Rusia en ningún caso. Está protegida por el derecho internacional y sus fronteras santificadas, como las del hmm, Nuevo Mundo, Helsinki y tal, ¿no? Pues, pues es la razón por la que esto Occidente, como digamos, sintiéndose responsable o custodio de ese orden internacional, pues ha tenido que enfrentarse con Rusia indirectamente y al hacerlo indirectamente a través del apoyo a Ucrania, Ucrania de alguna manera es un proxy de Occidente. sí, Esto siquiera o no es así por la propia naturaleza de las cosas, no porque se sí. haya querido hacer a Ucrania un ariete No, contra sí. Rusia. ¿Eh? Simplemente, mi general, Ucrania ha buscado los apoyos donde los ha encontrado. Él los ha encontrado en Occidente, ella se estaba abriendo a Occidente. Las Claro, últimas elecciones, donde salió elegido este hombre, Zelensky, el 74% de la población mostró el apoyo a su programa, digamos, de índole liberal, de índole pro-occidental. Hablamos de una gran mayoría. En España no claro. hemos tenido esas mayorías desde Felipe González o Aznar, cuando tuvieron mayorías absolutas, no hemos tenido ese tipo de mayorías, era lo que buscaban los ucranianos y ellos se centraron en irse con Occidente. Eso es lo que a Rusia no le había gustado. Recordemos que en 2014 ya habían ocupado Crimea ilegalmente, que podremos saber que históricamente Crimea no era ucraniana, eso se puede discutir, pero las fronteras internacionales son las que hay y si tenemos en cuenta que hay que respetar la legalidad internacional y unas ciertas normas que son las que rigen para que no nos peguemos como los prehistóricos, pues tendremos que respetarlas para todos, para los dos bandos, en este caso, los bandos que hay. Claro, si dejamos de lado, como usted comentaba ahora, todo el tema de la legalidad internacional, ya entramos en un mundo muy peligroso. Es un mundo cuasi medieval, podríamos decir, y ahí imperaría la ley del más fuerte en una situación de estas. Sí, Ucrania, volveríamos, sí, yo lo dejaría un poco más próximo de la prehistoria, pero sí,
Bien. pero no, es que hay un punto concreto al que interesa remitirse, porque claro, hay quien Sí. dice vamos a volver a la Guerra Fría. No, no, yo creo que la Guerra Fría no estamos volviendo a la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una circunstancia, en fin, de la que Mm, podemos hablar un día con tranquilidad y por qué se sí. llama así. Y fue una etapa muy peculiar en la que el mundo pues, se hizo bipolar Sí. en torno de dicotomía, es decir, o tenemos una economía de dirección central, de dirección planificada y tal, ¿no? O tenemos una economía de mercado. Mm, Y bueno, el mundo se escindió en dos áreas que estaban enfrentadas y que una de ellas pues quería imponerse sobre la otra. Era claramente la situación, mientras que la otra se quería defender. Esa bipolaridad en torno a una división ideológica radical, pues hizo que las dos fuerzas se compensasen en los máximos y que la guerra se hiciese imposible, porque una guerra mm. que ninguno podía ganar, era una mutua destrucción asegurada, ¿no? Esa fue la Guerra Fría. Y claro, por debajo de la mesa, pues sí, se daban patadas y tal, ¿no? Pero eran pataditas, ¿no? Sí, que por eso el general Boffer dijo aquello de que en esta situación, pues la gran guerra y la verdadera paz han muerto juntas. Pero ahora la guerra se ha hecho posible. Entonces, por eso esto no es una guerra fría. Esto es una guerra que Ucrania, pues que no lo diga a los ucranianos que esta es la guerra fría, porque dicen, mire, pues una guerra más bien caliente, ¿no? Es la que Sí. estamos experimentando aquí, ¿no? O sea, el mundo es distinto, el mundo ahora es multipolar, o sea, no existe, o sea, realmente el socialismo real pues ha Mm, caído. Es cierto que hay una parte del mundo donde hay más sistemas de libertad, pero bueno, mm. eso también no es según cómo se vea, nosotros lo vemos así, pero hay otros que lo ven de De otra otra manera manera. y quieren que sus formas de vida, ¿no? Que heredas de su cultura, pues sean salvaguardadas también. Entonces todo eso pues, nos da un mundo de civilizaciones, un mundo multipolar, multipolar, donde la geopolítica pues, vuelve a tener su lugar. Por eso digo que si hubiera que volver a algún sitio no sería la Guerra Fría, sería a lo que vino antes de la Guerra Fría, lo que hubo es la Gran Guerra, porque son las dos guerras mundiales, podemos considerarlas, incluyendo la fase de entreguerras, ¿no? Como una fase de transición de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto es en lo que desembocó la paz armada. O sea, la paz armada, precisamente, el modelo, digamos, al que podemos llegar y es lo que tenemos que conjurar. O sea, la paz armada desembocó en la Primera Guerra Mundial, Sí. tuvo su prolongación en la Segunda, gracias entre comillas, al señor Hitler y tal, ¿no? Mm, Pues que esto, porque el sistema de alianzas enfrentadas funcionó como un reloj. mm. Es decir, lo que se había concebido en ese forcejeo geopolítico entre las grandes potencias de la época, pues esto funcionó la confrontación y que no se fueron declarando las guerras, pues uno a otro, hasta que el conflicto se generalizó. Y eso es algo que no, eso es lo que hay que conjurar, eso es lo que hay que evitar. ¿Eh? Que una situación parecida pues, puede desembocar en esto, por eso es importante mantener la paz. Bueno, esto que estamos diciendo, ¿no? Que es, digamos, el examen o el análisis, ¿no? de la configuración geopolítica del mundo en este momento, al haber un cambio en la administración o sea, el gobierno de la única superpotencia que hay en el mundo en este momento, que es Estados Unidos, pues tiene que tener una consecuencia. La única guerra que tenemos no es la de Ucrania, tenemos la guerra de Oriente Medio, Sí. que ya lleva también, ha pasado de un año y luego pues hay un foco belígero importante en el Indo-Pacífico, en Extremo Oriente, en el estrecho de Taiwán, del cual ya hemos hablado Sí. anteriormente, ¿no? Pero que ahí también las espadas están en alto, Sí. de alguna forma.
y es un foco importante, un foco importantísimo, el más importante que hay en el mundo por las consecuencias que puede tener, porque si examinamos la región, pues la mayor parte, no sé si son 6, ¿no?, de las potencias nucleares dan a la Indo-Pacífico. Sí. Bueno, de la cuenca o sea, en la región, pues la llamamos región, pero es medio mundo, verdaderamente, o más de medio, pues absorbe pues, la mayor parte del comercio mundial, más de la mitad del comercio mundial, ¿no? Está absorbido allí. O sea, que realmente es el eje del mundo, cosa que han advertido Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que va a tener que emplearse a fondo allí porque también tiene sus límites, sobre todo, pues, límites que se están manifestando últimamente, porque claro, Estados Unidos se ha desangrado en las grandes guerras de ultramar que ha habido en la época de los neocons y tal, ¿no? O sea, sobre todo Irak, Irán y Afganistán, ¿no? Sí. Últimamente, ¿no? Y no tiene recursos, ¿no? Ni recursos humanos siquiera para combatir. O sea, también tiene la crisis demográfica también teniendo impacto, ¿no?, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Y eso ya es una cosa que se está viendo venir. Es decir, Estados Unidos tiene que centrarse en su problema principal, digamos, ¿no? Y que es el que tiene más trascendencia para el mundo. Entonces, Trump lo que dice, si queremos devolver, que ese es el esquema de MAGA, ¿no? O sea, Make America Great, Great again. again, Hacer América grande de nuevo. Hacer América grande de nuevo, pues esto tiene que salir de otros conflictos, no se puede empeñar en otros conflictos. Entonces, como nadie le puede sustituir, o sea, o alguien debe sustituirlo, debe dejar a alguien detrás, ¿no? Pues hay que terminar con esos conflictos y dejar a alguien de guardia. Bueno, este es el esquema de la cuestión. Esto es lo que Trump, que por eso ha dicho, voy a terminar con la guerra de Oriente Medio y voy a terminar con este asunto de Ucrania en 24 horas. Esto lo ha dicho la campaña. En las campañas electorales se dicen muchas cosas, o sea, es cierto, ¿no? Y después cuando se llega, pues se hace lo que se puede. Cuando estuvimos hablando de Afganistán, Trump había dicho, bueno, esto es un error, y tenía toda la razón. Afganistán fue un gran error, digamos, el último gran error cometido primero, no tanto por los neocons, o sea que se puede decir que los neocons se han equivocado en muchos sitios y tal, ¿no? Pero que se equivocó brillantemente en Afganistán, pues fue Obama, que eternizó el conflicto con la cuestión del nation building. En el fondo lo mismo, es una visión idealista del mundo, de las relaciones internacionales, ¿no? La democracia es lo que cuenta, la democracia occidental, hay que implantarla en todas partes, pues, de esta forma no habrá guerras y tal. Esto fue totalmente imposible, y cuando llegó Trump diciendo que efectivamente que esto había sido un gran error, seguir implicándose en Afganistán, o sea, más allá de haber derrogado el gobierno talibán, que causante indirectamente, ¿no?, de los atentados de Washington y Nueva York, ¿no?, en 2001, pues esto, pues claro, Trump quiso salir, pero le costó todo su mandato poder salir. Y esa fue la negociación de Doha, de la que hemos hablado, en Doha, y Doha, pues salió de la presidencia Trump cuando no había rematado la cuestión, y fue la siguiente administración demócrata, Biden, quien realmente firmó el tratado y quien después lo ejecutó de aquella manera, pues saliendo pues antes de tiempo y a trompicones, ¿no? Que es como hubo que salir de aquel lío. Claro, Trump no quiere eso. Ha dicho que lo que quiere es salir pronto, salir pronto de la cuestión. Pero claro, no puede salir de cualquier manera, como salió Biden de Afganistán. Así que la salida de Oriente Medio, este es un tema del que también podemos hablar. Sí. En este momento se ha calentado la cuestión de nuevo de una forma inesperada, un giro inesperado, pues quizás si quedan 5 minutos, pues podemos... Sí, podemos comentar algo sobre Siria un pequeño comentario. Y lo que ha ocurrido ahí. Por centrarnos en la cuestión de Ucrania, que es de lo que estamos hablando en este momento, Trump lo que ha hecho es que ha contratado a un experto
que es el general Kellogg. El general Kellogg, Sí. que no está en la galería, No, no, no lo tenemos ahí. que, que presentamos el otro día. Que yo la primera vez que oí programa, hablar de ese hombre el pensé programa que anterior. se referían en broma a él, con lo del apellido Kellogg, digo, el de los Sí, desayunos, y digo, va a ser una broma. No sé si estará relacionado con la empresa esa, no tengo ni idea. El general Kellogg es un veterano, Sí, un veterano de las guerras de ultramar, un veterano de Irak. Tiene 80 años, sí, o sea que es bueno ver que hay quien está lleno de energía y me gana en edad. sí. Y el general Kellogg, pues, ha sido asesor, ha sido asesor en la primera administración, el primer mandato de Trump, es decir, que ya es conocido, y tiene, digamos, sus propias ideas en Afganistán, ideas que yo comparto y que a veces pues hemos tratado de la cuestión. O sea, es un conflicto muy peligroso, es una crisis generalizada con la que hay que terminar, pero no se puede terminar de cualquier manera, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces ha dicho cosas que parecen contrapuestas, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, que las posiciones que ha alcanzado Rusia son posiciones territoriales que será difícil, ¿no? Que puedan revertirse, ¿no? En este aspecto, ¿no? Transcurrido tanto tiempo. Pero también ha dicho una cosa, ha hecho un reproche muy importante que también comparto totalmente la administración Biden. Ella es que no se ha apoyado suficientemente a Ucrania. A Ucrania se la ha estado empujando, porque es verdad que se la ha estado empujando a aguantar, aguanta, como decía que era en el programa de televisión, aguanta. Sí. Esto se le ha hecho aguantar. No, también es cierto, en general, ahí que los propios ucranianos quieren aguantar, que es ellos no quieren. No, pero los ucranianos yo creo que los ucranianos no quieren aguantar, los ucranianos quieren vencer. Sí, bien, bien. No, no, ellos desde luego es su enemigo Rusia. Se le han proporcionado los medios suficientes para luchar contra Rusia y aguantar, pero no para vencer. Los medios suficientes para vencer. Sí, estamos de acuerdo, mi general. No se les ha dado, lo hemos comentado en otros programas, los medios que se han dado pues son armamento bastante anticuado en general y no se le ha dado nunca un arma ofensiva en cantidades suficientes para sobre que todo pueda. Es decir, si a Ucrania se lo hubieran proporcionado estos aviones de combate modernos como había pedido, viendo el F-16 muchísimo tiempo y tal, ¿no? Pues claro, el sistema de combate ucraniano, que era el occidental, que es un sistema aeroterrestre, pues podía haber tenido eficacia, ¿no? para desarmar la ofensiva rusa. Hubiera obligado a los rusos a empeñar sus fuerzas aéreas, el nivel del enfrentamiento sin duda hubiera sido mayor, pero Ucrania hubiera tenido su oportunidad. Pero no se hizo, y no se hizo en gran medida, no se hizo no solamente por razones financieras, ¿no? sino por contención, o sea, por evitar que el conflicto escalase a más. Pero claro, esta es la vieja historia de Vietnam. Dice, bueno, vamos poco a poco, vamos apretando poco a poco y tal, ¿no? Vamos escalando. Bueno, sí, pero claro, esto lo que llega a producir pues un desgaste terrible, y que las guerras se eternizan, y las guerras no se pueden eternizar. De las guerras hay que salir pronto. Es un principio de la guerra, ¿no? Terminar pronto, ¿no? Bueno, este es el peor reproche que se ha hecho a la administración Biden por parte de Kellogg. De verdad que en esta circunstancia, ¿qué hay que hacer para terminar? Pues hay que terminar con la crisis con una negociación. Ya se ve claramente, y esto se lo han debido decir, se lo han debido soplar a Zelensky. A Zelensky el primero que se lo sopló pues fue un general que hemos citado aquí en el programa, que fue Zaluzny. Zaluzny dijo, necesitamos fuerzas aéreas, necesitamos más defensas antiaéreas, ¿no? Para defendernos de los ataques de misiles y demás, ¿no? Necesitamos más fuerzas acorazadas, o sea que necesitamos más artillería.
Bueno, la lista, digamos, de la Carta de los Reyes Magos del general Sí. Salomón, evidente, lo dijo en su primera entrevista, cuando todavía era jefe del Estado Mayor, y como criticó a todo el mundo, bueno, empezando por su propio gobierno Sí. y terminando por el principal de sus aliados, que era Estados Unidos y tal, ¿no? Pues eso no gustó a Zelensky, pese a la buena sintonía que habían mantenido hasta Sí. entonces, y lo cesó. Y en la segunda entrevista que concedió, que ya no era jefe de Estado Mayor, pues ahí habló con más libertad y dijo que es que la estrategia que se estaba siguiendo con los medios que tenían que era suicida. Y Mm. que, o sea, prácticamente lo que. Y claro, al final le ha tenido que dar la razón. Sí. Ya digo, no sé si por su propia deducción o porque alguien se lo ha soplado. Mm. Yo pienso que alguien se lo ha soplado y ese alguien puede haber sido Kellogg, de Sí. orden de Trump. ¿No? Que todavía no manda, pero ya es como si mandase en este aspecto, ¿no? Porque está señalando el camino. Y ha dicho, pues esto ha dicho Zelensky para nosotros, Mm. es lo primero que se dijo, ¿no? Señalando ya el giro de la situación en Ucrania, ¿no? Para Sí, nosotros, se ven, mi general, primero, sí, primero es la gente y luego es la tierra. sí. Es decir, Eso ha dicho Zelensky y se ven claro, ciertos movimientos en Estados Unidos que parece que la política de Biden, la exterior, está un poco dirigida ya por los que van a entrar, por la administración Trump. Hay algún tipo de acuerdo que nosotros no conocemos porque hay ciertos detalles que demuestran que Biden ya no está aplicando la misma que aplicaba y va variando poco a poco hacia el lado de Trump. Imagino que son acuerdos entre ellos para bueno, el relevo. el día 13 pasado Mm. se reunió en la Casa Blanca junto a la chimenea, Mm. los presidentes, entrante y saliente, y claro, como allí la política tiene, pues como aquí, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué nos vamos a engañar, ¿no? O Sí, sea, se detestan, como, sí, como ya se ha visto claramente, ¿no? Es más, en este momento, republicanos y demócratas pues, sí. están, digamos, en el momento de mejor avenencia, ya llevan años así, pero sí lo que tienen es una noción muy clara de lo que es el interés nacional, y de lo que son las cuestiones de Estado. Algo que aquí no sucede. Es la gran diferencia, ¿no? Y entonces, claro, pues digamos que han negociado una transferencia ordenada que salvaguarde los intereses nacionales en general y en Ucrania en particular. Entonces, ¿qué lo que, en fin, él piensa que Ucrania hay que apoyarla, pero que hay que llevar a la mesa de negociación a las dos partes. Mm. Hay que llevar a Ucrania. Ucrania no se ha contenido. Hemos dicho que los dos bandos han practicado la contención. Claro, los dos bandos en la crisis han sido estos occidentes liderados por Estados Unidos y Rusia, ¿no? En la guerra los dos bandos son Ucrania y Rusia. O sea, Mm. en guerra envuelta por crisis, ¿no? Ese es el esquema que estamos contemplando aquí, ¿no? Eso es. Bueno, pues la negociación, esta es la negociación de la crisis, ¿no? Pues la guerra no se negocia, la guerra se combate, ¿no? Es la negociación que es la salida de la crisis, ¿no? Y esa negociación, pues claro, hay que sentar a negociar a los dos que están en este momento combatiendo ahí, ¿no? ¿Saben? Que Rusia, Rusia y Ucrania. Pero claro, se les va a seguir por parte de esto de Occidente, de Estados Unidos, ¿no? Darles un guión y dice, tenéis que ceder las dos partes. Putin dice, yo no tengo nada que negociar. O sea, Mm. yo tengo la base territorial digamos que he ganado la guerra. O sea, esto me ha costado llegar hasta aquí. Pero no ha alcanzado todos sus objetivos, porque si recordamos, el objetivo aparte del objetivo territorial, que era muy importante, Ucrania es muy importante desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoestratégico para Rusia, porque es su salida a los mares cálidos, ¿no? En los tiempos de Catalina, ¿no? Sí. Y el Donbass, que es el paso natural, ¿no? Pero claro, no solamente es eso, es que quiere alejar a la OTAN de De Rusia. su frontera, sí, sí. Frontera. Claro, hay que tener en cuenta que la frontera de Ucrania está a 300, algo más de 300 kilómetros de Moscú. Mm.
y eso no es nada. O sea que entonces, claro, no quiere a la OTAN allí. Y para no querer a la OTAN allí, lo que quiere es una Ucrania neutralizada. No quiere sí, tampoco una Ucrania que pueda ser armada por Occidente. sí, No quiere este esquema. O sea, quiere que Ucrania tenga una soberanía limitada. Quiere que sí, Ucrania haga algo que él quiere y no lo que quieren los ucranianos. Y claro, claro, esto no es aceptable. O sea que Putin no ha alcanzado todos sus objetivos, y tal, ¿no? Pero está dispuesto, si quiere, seguir combatiendo para poder alcanzarlo, ¿no? Esa es sí, la posición rusa y por tanto no quiere la negociación en este momento. Ha llegado hasta aquí y quizá en un momento anterior pues se lo podía haber pensado. Ahora dice que no. Y pues Ucrania, como decimos, quería la victoria, pero como alguien se lo ha soplado, dice, confórmate con lo que hay, confórmate con ser un país, entre comillas, occidental, aunque no sea sí, occidental, ¿no? Pero en fin, un país con nuestro sistema de mm, libertades y tal, ¿no? Y aunque se ha perdido una parte del territorio, pero ya no sigue sacrificando a la nación, que hay que salvarla, hay que salvaguardar su existencia y su futuro, ¿no? Con esas pérdidas no se puede hacer. Pues entonces Zelensky sí estaría dispuesto a negociar. Pero en cualquier caso, dice Estados Unidos, ¿no? Y que alguna vez pues lo ha soltado en este aspecto. Dice, claro, si Ucrania no quisiese sentarse, pues entonces le retiraríamos nuestro apoyo. mm, Y, y ahora, si Ucrania se sienta, entonces, y Putin no quiere hacerlo, mm, entonces armaremos más a Ucrania. Es sí. decir, no, o sea, la armaremos de una forma decisiva, ¿no? Sí, 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 según Esta decía, le es va a dar la la capacidad cuestión. de ataque. Claro, y cuál ha sido el signo, digamos, la tarjeta que han entregado ahí y tal, ¿no? Mm, Han sido la cuestión de los ataques. Es sí, decir, ¿y por qué Biden ha autorizado ahora el empleo de los ataques? Porque es una manera de decirle, mira, es que te vamos a atacar en tu territorio, te va a atacar Ucrania, pero con las armas que yo le voy a dar. mm, Y esto es solamente el principio. Y además, para que se vea tal, también han ido los salvos, los sí, misiles británicos, ¿no? Y entonces, claro, la señal que le envía a Rusia es que estamos muy fuertes y decididos, a que te sientes en la mesa. ¿No? Esa es la cuestión. ¿Qué ha hecho Putin? Pues Putin pues nos ha sacado eso que le llaman el avellano, ¿no? O sea, te dice, no, sí, es que esto se llama avellano. Y dice, muchas gracias por la traducción y tal. sí, No, me lo ha aclarado usted todo y tal. O sea, mm, realmente el Osneric, como tú decías, como sí, experto en estos ferros que eres y tal, ¿no? sí, Dice, pero si esto es un SS-20, sí, sí, es el de los años 70, que es un que montón. simplemente le han puesto SS-20 una cabeza convencional y ya está, nada más. ¿cuál era? El RG-26 era No, era el RS, creo que era el 24, me o el parece que 24. era, o el 24 era, bueno, el SS-20 que era el que Nosotros lo llamamos conocíamos el todos. SS-20, pero tiene Eso es, todas las características y tal, ¿no? sí, Pero de todas las características del misil que han lanzado, esto la más importante a mi juicio, ¿no? Es la limitación de su alcance. Es decir, sí, es un IRBM, ¿no? sí, Un IRBM alcanza pues hasta 5.000 kilómetros, ¿no? El límite. 5.000, A partir de ahí son ICBMs y tal, ¿no? sí, Pero claro, ¿qué quiere decir? Que no es intercontinental. mm, Es un arma que amenaza a Europa, sí, pero no amenaza a América. mm, Y esta es la trampa, digamos, es la versión de la trampa de Tucídides, ¿no? sí, es verdad. Que nos planteó en El su juego de época. Putin. Claro, en su época la planteó la Unión Soviética y la ha sacado del baúl de los Sí, recuerdos de este Putin. Porque claro, con aquello terminó el Tratado INF. sí, El INF se firmó en 1989, ¿no? Y por recordarlo, porque en fin, toda la historia de los tratados
de sí. los tratados estos de armas estratégicas, ¿no? Los Sí, los tratados de reducción de armas. de reducción de armas y tal, ¿no? Y de limitación y tal, ¿no? El INF fue muy importante porque dio por zanjada la cuestión de los euromisiles. La cuestión de los euromisiles era, 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 pues era fruto del cinismo de la era Brezhnev, que prácticamente dice, bueno, ustedes dicen que si nosotros atacamos Europa Occidental, eh, la respuesta es la represalia masiva y que no Sí, lo vamos a hacer pues porque claro, no vamos a asumir nuestra propia destrucción y tal, ¿no? Dice, pero mire, es que yo puedo desplegar aquí unas armas que solamente amenazan al territorio europeo. Y esta es una señal que enviamos a Estados Unidos. No intervengas en apoyo de los europeos mientras nosotros nos comemos a Alemania. mm, Y cuando nos comamos a Alemania, le hayamos neutralizado y pongamos un orden soviético en Europa, ¿eh? Estados Unidos seguirá siendo. Entonces, siempre y cuando no haga uso de la represalia masiva. sí. Bueno, aquello era terrible porque dejaban a los europeos solos frente a Frente a la Unión la Unión Soviética. Soviética. Y, claro, tenía que compensarse de alguna forma. Claro, ¿quién reaccionó de forma Schmidt? O sea, Sí. el SPD, ¿no? Claro que mm, es tan importante en Alemania en aquel momento. Dice, pues no, esto hay que compensarlo. ¿Y cómo? Estados Unidos puso armas equivalentes, que eran los misiles Cruise y los Pershing. Sí, los Pershing y los Cruise que vinieron después. Claro, el Pershing era balístico y el Pershing 2 y el Cruise, que era un misil Sí, de era el. Sí, y eso equilibraba la balanza, ¿no? Porque dice, bueno, no vas a tener represiones masivas, pero vas a tener una represalia desde aquí. O sea, claro, inmediatamente empezaron los soviéticos a mover sus quintas columnas en Occidente y tal, ¿no? Antes rojos que muertos, ¿no? sí. Esto se va a europeizar el cataclismo, Europa se va a sacrificar Todos a los grupos pacifistas de aquella todos los época grupos estaban pacifistas y todo ese creados forcejeo, por la Unión Soviética. la Unión Soviética, se Mm, resistió, la verdad es que se resistió, Alemania resistió, y hasta en España el PSOE, bueno, Felipe González, pues dijo sí, que comprendía la doble decisión, porque la doble decisión famosa fue, dice, bueno, esto mantenemos las armas estratégicas en Europa, las armas de alcance intermedio, pero nos sentamos a negociar. Esa fue mm, la doble decisión, esa fue la posición que los gobiernos europeos adoptaron ante este problema, los gobiernos de la OTAN y tal, ¿no? Y España participó digamos, sí, de esa posición, también en España, que era prácticamente neófita en la alianza. Bueno, pues sí. esto es lo que, si llegase a cuajar esta amenaza, eh, esta amenaza implícita rusa, no se volvería a los tiempos anteriores a 1989. Sí, Y claro, este es el gran problema que hay. Entonces, claro, ante esto que dice Trump, dice, bueno, vamos a terminar pronto con la guerra, pero ustedes se van a hacer responsables de su seguridad. Nosotros vamos a estar detrás. Porque, claro, hay que decir, es que los americanos se van a retirar de Europa. Estados Unidos no puede retirarse de Europa dejando esto así. mm, Aquí no puede permitirse un Afganistán. Afganistán mm, ahora es un caos. Pero, claro, un caos en Europa Occidental es un puñal clavado en la espalda de Estados Unidos. sí, Europa es zona de retaguardia de nuestro mundo, de nuestro sí, sistema. ¿eh? Del sistema euroatlántico al que Estados Unidos pertenece junto con Europa. Claro, no puede dedicarse al gran juego en el Pacífico, Estados Unidos, dejándose atrás en un problema semejante en Europa y otro en Oriente Medio. Eso no puede ser, con esto hay que terminar. Y esta es la razón por la cual hay que llevar, bueno, en este punto está. sí. Esto y ya más allá no podemos, ¿cómo terminará esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Nos quedan 10 minutos, mi general. Le voy a hacer una pregunta. Lo hablamos usted y yo el otro día en privado y creo que es interesante para los que nos oyen. Esto podría acabar una negociación, lo comentamos. Hay muchas opciones, que obviamente negociando Ucrania no va a recuperar todo el terreno perdido porque en esas negociaciones algo va a tener que ceder.
y si siguiera la guerra, pues no sabemos cómo puede acabar. A lo mejor Ucrania está preparando una gran ofensiva. Como hemos hablado, las armas para el ataque no se las hemos facilitado. Es muy difícil que con las armas que tienen puedan hacer una gran operación y echar a los rusos por lo menos de la mayoría del territorio. Y hablábamos de una opción el otro día, usted y yo, mi general, que era que quizá todo este terreno que tiene ahora mismo ocupado Rusia, ese corredor y gran parte de Donetsk y Lugansk, seguramente una negociación, pues algo tendrían que ceder los rusos y no se quedarían con con todas esas provincias de Donetsk y Lugansk, quizás irían a lo que hemos enseñado antes, a lo que eran las partes más separatistas de la zona. Lo veremos, aunque mantendrían, nos imaginamos, el corredor y obviamente Crimea. Pero usted comentaba que esa cesión en una negociación podría dejarnos en una situación similar a lo que es las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Esa zona, una zona ahí desmilitarizada Claro. o como le queremos llamar. También podría estar la opción de que todo ese territorio lo ocuparan cascos azules, que ya en 2014 se propusieron 50.000 cascos azules para controlar ese territorio. Se negó Rusia a ese despliegue de cascos azules en aquel año y aprovechó para invadir Ucrania. Perdón, para invadir, sí, Ucrania porque invadió Crimea, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ve esa opción que usted me comentaba el otro día, que yo la veo factible? No es la mejor para Ucrania, obviamente, ni tampoco para Rusia, pero ¿cómo ve esa opción? No, yo lo que creo ahí es que hay varias cosas que salvaguardar, ¿no? O sea, hay que salvaguardar la soberanía ucraniana. No se puede de ninguna forma permitir que esto, que Putin se levante de la mesa de negociaciones, ¿no? Pues que se alce con la victoria, desde Sí. conseguir todo lo mío y tal, ¿no? No, porque eso es, como hablábamos otro día, ahí ya tenemos Hitler en el 38. Claro, y entonces, Eso es Hitler en el 38. y entonces por lo que nosotros no podemos pasar, y tenemos que mantenernos nosotros, Occidente, es por no salvaguardar la soberanía ucraniana, no salvaguardar el orden internacional basado en normas que tenemos en la actualidad, que previene la guerra y tal, ¿no? Y esto de alguna manera nos lleva indefectiblemente, para que se detenga la guerra, a un alto el fuego. Un alto el fuego que es un alto el fuego para empezar. Dice, bueno, se suspenden, digamos, las hostilidades de momento y tal, ¿no? Un armisticio, ¿eh? que crea una situación de hecho. Crea una situación de hecho, pero no de jure. Es decir, no se reconoce de ninguna forma el derecho de Rusia a anexionarse esos oblasts. Pero están allí y hay una línea de alto el fuego que no se sobrepasa por ninguna de las dos partes. Ese es el acuerdo al que se puede llegar preservando el sistema internacional y la soberanía de Ucrania. Y luego está la otra cuestión, que es la cuestión geopolítica. Esto es lo que Zelensky estaría dispuesto a aceptarlo. Rusia estaría dispuesto a aceptarlo, quiero decir que se podía considerar satisfecha desde ese punto de vista porque permanece ahí, aunque no se le haya reconocido, pero le da igual en este aspecto, ¿no? Ahora, bueno, no es que le dé igual, ¿no? Sino que se puede considerar satisfecho, suficiente. Pero hay otra cuestión en la pendiente que es importantísima, y es que Rusia no puede permitir, no quiere permitir, ¿no?, que Ucrania se incorpore formalmente a las instituciones occidentales, es decir, que se incorpore a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Qué quiere Ucrania? Ucrania sabe que un acuerdo de alto el fuego en estas condiciones tiene que ser protegido, es decir, para que sea el modelo Corea, sí, tiene que alguien tiene que estar detrás. Estados Unidos. Y detrás de Corea está Estados Unidos. Estados Unidos en Japón y tal, ¿no? Y hay una Corea del Sur fuerte, armada y potente y tal, ¿no?, sostenida por Occidente y tal, ¿no? Occidente, curiosamente decimos Occidente, que es uno de los pilares de Japón, ¿no? Sí.
pero bueno, para entendernos, ya sabemos lo que quiere decir. Bueno, Ucrania, por tanto, o sea, lo que quiere Zelensky es que sea admitida Ucrania en la OTAN. Pero claro, si Ucrania es admitida en la OTAN, y aquí además yo como diputado me he opuesto a esa pretensión de hacerla por vía rápida, que fue no sé, no recuerdo ya muy bien, no sé si, yo creo que fue el PP quien presentó una moción Sí. en el Pleno en este sentido, acelerar, ¿no?, la incorporación de Ucrania, pues, a la OTAN y a la Unión Europea, ¿no? Esto, claro, está en el artículo 42 de los tratados, de tratados de la Unión Europea, que eso que prácticamente es equivalente o incluso va más allá, es más severo, ¿no?, digamos, ¿no?, que el artículo 5 del Tratado Atlántico. Es decir, si Ucrania está en guerra con Rusia, es objeto de una agresión, pues entonces esto es la OTAN, es la Unión Europea, la que está obligada, a ser beligerante o a tomar las medidas que sean necesarias, o en el caso de la Unión Europea, a ser beligerante, pues claramente, ¿no?, en defensa de Ucrania. Entonces, claro, eso es lo que se pretende evitar, ¿no? Entonces, la pretensión de Zelensky en este caso, pues no sería entendida. O sea, los occidentales, o sea, Estados Unidos, no estaría de acuerdo con esto. Sí estarían de acuerdo aliados europeos, ¿no? Porque ahí dentro de la OTAN hay un frente muy, muy unido, muy intervencionista, ¿no? Que son, bueno, los que tienen la amenaza más cerca. Sí. Polonia, son los países bálticos, escandinavos. Entonces, estos son los más firmes, ¿no?, en la defensa bueno, en la pretensión De que Ucrania entre. de que Ucrania entre, que Ucrania entre, ¿no? Yo creo que no es posible hacerlo y tal, ¿no? Pero claro, Ucrania necesita una garantía. Y lo que sí se podía hacer, a mi juicio, lo que sí se podía hacer, pues, es establecer esa garantía explícitamente. Es decir, Ucrania no es parte de la OTAN. Si Ucrania vuelve a ser objeto de una agresión, esto no significa que la OTAN vaya a entrar automáticamente, ¿no?, del lado de Ucrania. En el caso de la Unión Europea, pues sería algo semejante y tal, ¿no? Pero que se atenga a las consecuencias, porque estamos dispuestos a apoyar a Ucrania esta vez con mucha más resolución de lo que se ha hecho hasta ese momento, dejándolo abierto ahí. Esto se puede escenificar, yo creo, de alguna forma, reforzando el despliegue adelantado de la OTAN en Europa Oriental. Ya se está haciendo. Ahora Sí. hay unos grupos de combate, ¿no?, que están desplegados, pues, en Lituania, en Rumanía, por ejemplo. Lo Sí. último que se ha desplegado ha sido un batallón de infantería marina, en Rumanía. Sí. Es decir, que está próximos Rumanía está muy, muy Sí, sí, cerca. Rumanía está aquí. Sí, Se ve perfectamente en el mapa. Está como ahí. vemos, más oriental, ¿no? Está en el Mar Negro, ¿eh? O sea Sí, que sí. está ahí a tiro de piedra. Así que, entonces, claro, esto sí que podía ser una garantía, digamos, suficiente, Sí. para Para que Ucrania. Zelensky lo aceptase, ¿no? En el caso de Rusia, pues no sabemos si es suicida, porque claro, lo que quiere Rusia es una Ucrania finlandizada, Sí. verdaderamente. O sea, como fue la Finlandia de Mannerheim. Sí. Mannerheim encontró con un problema muy parecido. Fue en el 39, según me parece recordar, Mm. y cuando fue agredida por Rusia, perdió Sí. parte de su territorio, y Mannerheim, pues, prefirió efectivamente salvaguardar la nación, aunque fuese a costa de una pérdida Sí. territorial, a costa de una merma de su soberanía, porque Mm. tuvo que quedar neutralizada. Es decir, Sí. no entrar en ninguna alianza, ¿no?, que pudiera perturbar a la Unión Soviética en Sí. aquel momento. Pero claro, la diferencia es que Finlandia entonces no tenía realmente quien la sostuviese en 1979. O sea, en Europa lo que había era mucho apaciguamiento, Sí.
frente a los totalitarismos, frente a Hitler, pero también frente a la Unión Frente Soviética. a Stalin, claro. Stalin. Sí, pues Rusia lo que querría, y es lo que quería en Ucrania cuando la invadió, pues era una Bielorrusia, tener una Bielorrusia bajo su control. Claro, Como tiene a Bielorrusia, ya está, no lo ha conseguido y no lo veremos ha cómo conseguido. acaba. Tenemos que acabar el programa, mi general, que ya Sí, nos habíamos dicho pasamos. que dedicarle un momento de A atención Siria no nos da tiempo. No a, nos da tiempo, mi general, ya no nos nos da hemos tiempo. Bueno, pasado. pues lo No, hablamos otro día, lo pero hablamos otro día, un quedamos ratillo de emplazados para Siria, ver lo que está pasando en Oriente Medio, porque en Oriente que es Medio muy es interesante. una situación verdaderamente diabólica. Sí, sí, sí. Bueno, Siria ahora mismo es un infierno. Eso es un infierno, un todos contra todos, y es terrible. Pero lo vamos a hablar en el próximo programa, hablamos un poco sobre Muy ello, aunque sean Hablaremos de cinco Oriente minutos Medio, o 10. hablaremos de Siria en particular. Muy bien. Eso es. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa. Creo que, bueno, hemos hablado un poquito de todo y de la situación peliaguda en la que está Ucrania también. Y se han expuesto unas cuantas soluciones. No sabemos, obviamente, todo eso pende de un hilo y no sabemos cómo va a acabar. Esperemos que de la mejor manera posible para los ucranianos en mi caso particular. Y hasta aquí, mi general. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, David, y gracias a todos por vuestro interés. Y gracias a todos, amigos oyentes. Como siempre, ya sabéis, nos escucháis aquí a las 4 de la tarde los martes en Multicanal Radio y en YouTube, y nos tenéis en diferido YouTube, Spotify, iVoox y todas estas plataformas que hay. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Un saludo y salud, amigos. Bueno, un abrazo, amigos.